amigos, les damos la bienvenida al Living es Radio Profesores. Hoy nos acompañan docentes con amplia experiencia en el aula. José Tomás, desde Alicante, vinculado a Plataforma de Docentes por la Libertad. Marita Rodríguez, en Cataluña, de la Junta Directiva de la Asociación por la Tolerancia. Y María Torrillas, desde Navarra. Saludos a todos. Encantados de estar aquí. Encantada de estar un placer en estar este aquí. programa. Eso es mismo. Muy bien, pues estamos aquí para hablar sobre los preocupantes resultados del informe PISA en España, especialmente en lectura. No sé si esto es una asignatura, luego ya me lo aclararéis, porque leer se lee a lo largo de todo, siempre que se está en el colegio, ¿no? En lectura y matemáticas es donde hemos pinchado según el informe PISA. Y para intentar remediar este desastre, que no es culpa de los alumnos, el gobierno quiere lanzar un plan de choque de refuerzo de estas asignaturas. Y mientras, Feijóo anuncia una EBAO común, es decir, las comunidades autónomas donde gobiernan los populares impulsarán un examen de selectividad común en contenidos, común también en criterios de corrección y común en fechas de celebración del citado examen. Comenzamos entonces con una pregunta general para todos. ¿Qué está pasando para que se produzcan estos bajos resultados? ¿Ha influido la pandemia? ¿Influye no poder estudiar en español en algunas comunidades? Podéis empezar cualquiera de vosotros. Si quieres, José Tomás. Vale, sí, a ver, el informe PISA analiza tres áreas fundamentales, que es la comprensión lectora, las matemáticas y las ciencias, y se hace periódicamente en aquellos países que quieren participar, fundamentalmente los que están dentro de la OCDE. El estudio permite realizar una comparación entre los diferentes sistemas educativos en estas áreas. Y de alguna forma el bajo resultado, España queda en esta ocasión en la media, más o menos, ha bajado resultados, pero sí que es verdad que ha bajado de la misma forma que han bajado otros países, ¿vale? Hay una tendencia a bajar. La pandemia ha afectado, ¿vale? Pero no de alguna forma determinante, es decir, ya existía una bajada en el nivel educativo de ciertos países, un poco de la media global, y lo mismo ha sucedido en España. Es decir, España un poco sigue la misma línea, que es unos resultados bajos en estas disciplinas. Los resultados bajos son una muestra de, para mí, ¿vale? Es un fracaso del sistema educativo español. El sistema educativo español, yo como profesor, de alguna forma se sostiene por la buena voluntad de los profesores. Es decir, no porque el sistema ayude, muchas veces la administración dificulta, ¿vale? Pero el sistema es un lastre para la mejora del sistema educativo. Eso es para mí la clave. Es más, estos resultados muestran la punta del iceberg, es decir, es un fracaso global, es decir, los alumnos, vamos, cuando salen, el paro juvenil es brutal, es decir, la mayor parte de, vamos, una cantidad enorme de alumnos que terminan los estudios básicos y van al mundo laboral, no encuentran trabajo. Y no encuentran trabajo porque no están preparados, porque el sistema educativo no les prepara para la vida. Y no les prepara tampoco para los estudios que van a seguir realizando, y cada día menos. Es decir, el nivel educativo con lo que los alumnos llegan a la universidad, yo cuando daba clase en la universidad, pues me di cuenta de que, bueno, digo, ostras, lo que yo estoy explicando en matemáticas es lo que a mí me explicaron en COU. Es decir, ya hay un año de retraso en el nivel educativo de los alumnos. Bueno, pues muestra el informe PISA, pues ese fracaso del sistema educativo. Y lo que hay ahora, pues para mí es un parche. Un parche que pretende hacer Pedro Sánchez, y más ha sido incluso un error, porque él lo que ha dicho es que quiere mejorar asignaturas
que son matemáticas y comprensión lectora, cuando comprensión lectora no es una asignatura, es la asignatura de lengua española. Y lo que muestra ahí es que lo que quiere es obtener mejores resultados en el informe PISA, la próxima evaluación que se realice, pero no una intención de mejorar el sistema educativo. Es decir, vamos a mejorar, es como decir, ese examen que nos hacen lo vamos a hacer muy bien para que digan que hemos mejorado, pero la calidad de la educación de los alumnos de España, pues da igual, ¿no? Es como que da igual. Esa es aparentemente lo que de alguna forma pues muestra esas palabras. Que todo refuerzo positivo, por supuesto. Que toda cosa que se pueda hacer por mejorar la educación es positiva, por supuesto. Pero hay que tener una visión global, no una visión de intentar mejorar para que los resultados sean mejores. Esa es mi opinión. Sí, sí. Marita, adelante. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo que tenemos un sistema educativo desde que se implantó la LOCSE. Los que llevamos tantos años dando clase, aunque yo ya estoy jubilada, hubo un bajón impresionante en las aulas. Entonces, el modelo ese de la LOCSE, aunque se ha ido modificando, pero básicamente es el mismo. Se ha bajado muchísimo el, el conocimiento, la transmisión de conocimiento, la exigencia a los alumnos, también la escuela esta comprensiva, única, que inclusiva, que le llaman, que te ponen a alumnos en el mismo aula con problemas especiales a veces, ¿no? Yo me he encontrado en ocasiones con alumnos que tienen un problema médico, clínico, y que están en tratamiento especial, pero que a los profesores no nos dicen nada, por ejemplo. Nos dicen al tutor en todo caso por la protección de datos, la privacidad, etcétera. Pero claro, cuando estás de guardia y tienes que hacer una sustitución, pues tratas a un alumno que está con las piernas subidas en la mesa, los pies encima de la silla, y le dices: oye, por favor, pon los pies en el suelo. Y te dice: tía, pero ¿de qué vas? ¿No? Y dices, ¿y esto? Claro. Y alguno, pues incluso se ha sentido ofendido por alguna instrucción mínima y se te tira al cuello. Dices, bueno, claro, tienes elementos de esto. Estoy hablando de algunos casos, no son todos, pero bueno, ese aula en donde meten alumnos que no pueden seguir un ritmo normal, digamos, pues suponen un lastre grandísimo. Entonces yo, claro, encima estaba prohibido el separar alumnos por niveles. Tengo que decir que en mi instituto se hacía, en algún Sí, momento sí, se hizo, bajo cuerda, sí. porque claro, estos alumnos tan disruptivos, pues no te dejan avanzar, estás pendiente de ellos Y el y ejemplo que es para casi, el resto de los alumnos. Es decir, claro, esto, si no les das contexto al resto de los alumnos ni al profesor de a qué obedece ese tipo de comportamiento y que no debe ser ejemplo para el resto, pues el resto lo pueden tomar como modelo. no, claro, pero bueno, aunque no lo tomen como modelo, pero es una interrupción continua, no tienes... yo me he encontrado en guardias, porque yo estaba básicamente en bachillerato, y en bachillerato pues ahí ya un poquito de criba, pero de guardia me he encontrado casos como de niños que los echan continuamente del aula porque interrumpen continuamente y los echan un poquito fuera, y estás de guardia, los recoges, y resulta que un niño en cuarto de eso que no sabía leer, un niño que no había estado previamente escolarizado, venía, no sabía ni de qué país, y estaba, bueno, estaba en un centro de acogida. Pero claro, dices, no puedes tener alumnos, por integrarlos, no puedes tener estos elementos en una clase. Bueno, eso al margen de que al general de los alumnos tampoco se les exige mucho. Esto de los aprobados, el poder pasar de curso con asignaturas no superadas mínimamente, pues hace que el alumno en general vaguee porque dices, hombre, todo lo que cuesta un poco de esfuerzo, uno tiende a resistirse un poco. Claro. Y entonces pues dices, bueno, pues total, ¿para qué? Estas que más me cuestan, pues me las voy a dejar un poquito.
Y bueno, todo junto. Y por supuesto que el hecho de que en Cataluña haya habido un bajón tan sostenido en el tiempo, Cataluña, por ejemplo, también en la comunidad autónoma vasca, que hayan subido en otras autonomías, ¿no? Sí, Estoy hablando ya dentro de España, pues todos han sufrido la pandemia, pero aquí yo sí que valoraría el tema lingüístico, ¿no? De que encima tenemos, aparte de que el sistema ya es malo, pues tenemos el problema de la lengua y eso está comprobado no solamente con los resultados de este año, sí, sino con los estudios de los resultados de PISA de otros años. sí, sí, sí. Los niños hispanohablantes tienen unos resultados peores que los niños catalanohablantes. Esto de que a un niño le cambien la lengua y que le den otra lengua, que se la quieran cambiar Sí, sencillamente. sí. Y que no es que quieran que aprendan otra lengua, la lengua regional o cooficial. Es que lo que quieren es que cambien, que abandonen la suya. Y esa presión hasta en los recreos de los inquisidores lingüísticos, pues claro que crea también ahí un problema añadido, importante además, muy importante. Pero bueno, eh, mm, esto seguro que María también ha podido ver y José Tomás, porque estamos todos en comunidades de Los tres. cooficialidad lingüística. Y es duro, es duro. Yo me encuentro con problemas importantes de niños, incluso de los de aula de acogida, que simplemente vienen de otras zonas de España o de países hispanohablantes y entonces los meten en estas aulas incluso de refuerzo, aulas de refuerzo, como si fueran críos que tienen algún problema de aprendizaje y simplemente es que no saben la lengua cooficial y les hacen perder pues un año tranquilamente porque no les ofrecen lo que les corresponde por derecho y por la ley suprema, ¿no? Que es la Constitución, el derecho a aprender en español, en su lengua materna. Bueno, pues Y todo este, esto se está dando. sí, sí, y este retraso de un año es que es un atentado contra la igualdad, porque no acabarán con las mismas Absolutamente. evaluaciones, ni los mismos resultados, ni las mismas posibilidades de entrar en la universidad en una disciplina que ellos quieran. Es decir, que es otro atentado contra la igualdad de salida, no solamente la de entrada. Muy bien, María, desde Navarra, tenemos problemas por la cooficialidad que puedan retrasar a los niños o no. Yo para empezar estoy, bueno, de acuerdo totalmente con José y con Marita. Todo lo que han dicho, completamente de acuerdo. Y yo me pregunto, ante una cosa de estas, me pregunto, vamos a ver, ¿no copiamos de montón de países que copiamos tonterías? Porque copiamos que estamos todos a comer la hamburguesa, y sin embargo, no sé quién es el que tendría que... A ver, ¿cómo están los diferentes países que nos llevan muchísima distancia en esto de lo que es la educación? ¿Por qué no van a Singapur, por ejemplo? ¿Por qué no van? Les pagamos el viaje para que vayan a Singapur. Porque dinero, mira que gastan. Son como nómadas todo el día para aquí y para allá, pero no van a donde tienen que ir. En Francia, yo qué sé, yo que en Francia también están teniendo muchos problemas, pero Japón, por ejemplo. María, no te vayas tan lejos. Portugal. Vale, vale. Portugal está mejor que Por España. ejemplo, por ejemplo. Entonces digo yo, ¿cómo organizan ahora o cómo van a organizar ese dinero que van a dar? Porque, a ver, yo he estado, por ejemplo, en el País Vasco, en Navarra, pues no tienen tanto en ese sentido como Cataluña, que parece que tiene todas las escuelas que todos enseñan catalán. Eso. Aquí sí que hay una cosa que es el sistema, pues por ejemplo, el A, el B, depende, pues más asignaturas en euskera, en castellano y tal, y luego hay las icastolas que son todo en euskera y hay algunas en castellano, ¿vale? O está así repartido, puedes elegir. Que también hay que decir que mucha gente manda las icastolas porque sabe que ahí no hay gente extranjera. También hay que decirlo, hay que decir todo. Pero por eso me encantaría saber cómo van a gastar el dinero, porque no es solamente de eficiencia en matemáticas y en comprensión lectora, si es que no saben nada. No saben nada porque lo que ha dicho Marita, por ejemplo, les hacen, o sea, entran a un sitio y si no sabían leer, ¿por qué? Porque tiene 14 años, tiene que ir a esa aula. No,
es que todos, primero, no maduramos de la misma forma. Uno empieza a andar a los 9 meses y otro empieza a los 16. Entonces, hasta que no hagas, poco a poco vayas pasando por todas las fases que tienes que aprender, no tienes por qué pasar, aunque tengas 7 metros de alto. No, es que no tienes que pasar. Entonces, pero se empeñan en pasarles, no, tienen que ir además estas personas que hacen las programaciones, tienen que ir al aula y ver lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo, primero, no hay respeto por parte de los padres, luego, al no haber respeto por parte de los padres, los hijos saben perfectamente que como no hay, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, porque van a casa y dicen, el profesor me tiene manía y entonces, pues ya me ha suspendido. Y como lo dicen, oh, vale, el padre y la madre van con cuchillos. No, primero escucha lo que dice tu hijo, escucha lo que dicen los profesores y luego tú con tu pareja o con la persona que sea, pues deliberáis sobre el caso. Eso no es, ahora se le hace caso al niño. Entonces el niño va con unas ínfulas al colegio, eso no puede ser. Y luego, por ejemplo, en cuanto al idioma, pues a mí me ha pasado una anécdota que, bueno, no sé si me parece, por eso digo que para que veáis que se gastan el dinero en cosas. Yo hace ya años, porque ya llevo jubilada varios años, pero yo estaba en un instituto compartido y yo daba la asignatura de las EATP, que no sé si habéis oído hablar, Sí, Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesionales. sí, sí, Un sí. montón de que dábamos en BUP, y luego ya nos pasaron a la secundaria, y luego no sabía nadie nada, o sea, le daba lo mismo J que bolero, es igual. El caso es que este año. Bueno, entonces coincidió que el instituto compartido teníamos de euskera y castellano. Y de euskera no hay nadie, un profesor ni una profesora en todo el País Vasco que estudió esta carrera. Como no había nadie, pues al estar en un centro compartido dijeron, bueno, pues los alumnos que quieren aprender lo que yo enseño pueden estar contigo, que te entienden perfectamente, pero te vamos a poner traductor. Si me entendían perfectamente, yo les decía, a ver, estáis en clase de euskera, se supone, aunque yo os lo voy a decir en castellano. Si alguien no entiende algo, que le pregunte al traductor. El traductor se lo pasó bomba todo el año, no quería más que el año siguiente que le tocase. Cobrar sin trabajar nada, estaba ya encantado. Lo mismo aprendió a coser, que aprendió a cocinar, que aprendió a bordar, o sea, cualquier cosa. Estaba encantado. Oye, imaginaos el dineral que se gastaron el gobierno de Navarra. Y ahora que entra otra vez Bildu, ya sabéis para qué es. O sea, pues yo no me meto con toda esa gente, porque también se lo trabajan, no digo que no. Pero es para poner lo que más sea todo en euskera. Y no se dan cuenta que en Navarra concretamente tenemos intereses comunes con Aragón, La Rioja. Y lo que menos tenemos, yo, pero que sí, que una parte de Navarra, por supuesto que es, pues, no, yo no le quito nada, pues que lo pongan a todo el mundo, que sea obligatorio 1 hora, 2 horas, lo que sea, pero no tienes por qué obligar y, ala, está, pues es que llevan luego un retraso que es imposible engancharse. Y luego lo que está pasando en las aulas, pues como el ministro de Educación no va a las aulas, no sabe lo que pasa. Al no saber lo que pasa, me encantaría que fuese y viese el a diario. El a diario es lo que dices tú. Hay un montón de niños con problemas, que sí, que hay que juntarlos con todos. Muy bien, pero hacen que se retrase todo el mundo. Yo tengo ahora mismo una hija que está en educación. Tiene en clase 25 niños, de 25, 8 con problemas. Solo y exclusivamente le han puesto ayuda para uno y luego le viene una persona 40 minutos a la semana para ayudarle. Pues eso, hay 3 patadas en el hígado o 4, porque no le sirve de nada, con 40 minutos a la semana y luego los otros, pues está apagando fuegos todo el día, porque uno que se le escapa. El típico chino que no sabe si le están hablando en español o en inglés. Otro de los temas, el PAI famoso, no sé si hay en otras comunidades, el PAI que es todo en inglés. Dice, ¿por qué tenemos que hacer la historia de España en inglés? Mejor que lo Sí, sepan sí. en español. O sea, es que es tan ridículo, tan ilógico todo, que nos sale todo así, ni el PISA ni el PESA, todo nos va a salir mal, que ni copiamos del que tenemos que copiar, ni estamos dando el dinero a lo que tenemos que dar. Es que son todas las asignaturas. Luego los entretienen con muchas cosas. Ahora, hoy salida a ver cómo han caído las hojas. Al otro día vamos a ver cómo pasa la luna por no sé dónde. Que sí es importante, pero eso igual que lo hagan el día de fiesta con sus papás, ¿no? No sé, digo yo, y no en clase, que no se centran, es que no se pueden centrar. Bueno, estás apuntando a un tema, María, que es los recursos destinados a educación, si están colocados bien o no están colocados bien. ¿Cuál es vuestra experiencia, Marita, José? Bueno, yo lo que he leído, y que no es definitivo ni mucho menos, pero ha hablado de 500 millones de euros para hacer, digamos, una potenciación de
de matemáticas y de otras asignaturas que concurren en esa comprensión lectora, que no existe tal, ¿no? Pero me parece muy poco, porque he estado mirándome el presupuesto anual del Departamento de Educación en Cataluña, por ejemplo, y son 7.000 millones. Entonces, y en Baleares, que hay menos alumnos, 1.353,8 millones. Entonces, esos 500, solo para educación. Sí. Entonces, claro, esos 500 millones repartidos por toda España, no creo que dé para mucho. Para nada. Pero después se gastan en, aquí yo creo que hay un gran despilfarro en los paneles interactivos, en los kits de robótica, maletas audiovisuales. Aquí este año hay 100.000 nuevos ordenadores portátiles para los centros en general y destinados 73.000 para alumnos de primero y segundo de la ESO. Y dices, bueno, a ver, que esta es otra. Hacen falta esos recursos y el medio ambiente, todos esos ordenadores que tienen una vida limitada, pero a mí me parece una cosa verdaderamente absurda. Las autonomías que han subido más este año, a pesar de todo, y que se han colocado muy bien. Dentro de España hay una bajada, pero dentro de algunas autonomías han quedado muy bien, muy por encima de la media, pero muy por encima de la media, como es Castilla-León, también Asturias y Cantabria. A ver, ¿por qué no estudiamos estos casos que están dentro de España? A ver qué hacen, qué influencia tiene el idioma, el que se dé, quizás hay una menor incidencia de extranjeros, ¿no? Que de otras lenguas, porque claro, cuando en un aula dicen, "No, es que enseguida que hablas de extranjero, pues ya te tachan de racistas". Dicen, no, si es que a veces en un aula resulta que hay, pues, 10 nacionalidades distintas con distintas lenguas. Dice, tú tienes que dar clase de biología. Dice, pero a ver, si es que ni con la lengua de los, ni con las manos ayudando, pero ¿qué puedes hacer? Entonces, ahí, pues dices, vamos a estudiar cuál es, a ver si hay una homogeneidad en la población, qué recursos tienen, si tienen mucho ordenador portátil o tienen pizarra, tienen una enseñanza un poco más disciplinada, más de orden. Bueno, yo creo que eso es obligado. Vamos, un país que tiene esta dispersión de resultados muy muy favorables en unos y en otros tan desfavorables, pues, oye, haz un estudio sin tener que ir muy lejos, ¿no? A ver qué pasa por ahí. Comparar, como Claro, dice, comparar. también lo ha comentado María, es decir, la comparativa, comparar, y además sin irse muy lejos, como estáis comentando, se pueden hacer unos estudios excelentes, identificar los criterios que pueden estar correlacionando los bajos resultados con causas, ¿no? Posibles que luego se pueden confirmar. Muy bien, pues José, ¿qué opinas Sí, de esta cuestión? sí, efectivamente, Marita lo comenta, es decir, hay recursos que se destinan a cosas que no sirven para nada. Se compran tablets que no se utilizan, pizarras digitales que llegan a los centros y se quedan arrinconadas en los almacenes. Bueno, todas estas cosas de la administración pública que se llegan a contratos millonarios y que, bueno, no se consultan los centros y, bueno, igual de 10 centros puede que uno le ute y los otros, pues bueno, acaban desperdiciando y bueno, pues no usando correctamente esos recursos públicos que son de todos. No, Eso por un lado. vosotros sois profesores que, aquí hay dos profesoras con muchísima experiencia, también José Tomás la tiene, pero que han pertenecido a otra época donde no había pantallas y tiza en mano, pizarra, a pie de pizarra, habéis levantado un nivel de conocimientos que ahora no se obtienen con muchos más recursos económicos, con menos alumnado por clase. Y entonces tiene que haber razones bastante simples de contrastar, ¿no? Perdona que Sí, te haya interrumpido, José. sí, eso, bueno, una cosa con respecto a los recursos. Decir que es verdad que ciertos recursos pueden ayudar, pero siempre tienen que ser los que el profesor necesite y los que él pida.
Es decir, y yo necesito esta cosa, por eso yo soy muy partidario de la autonomía de los centros. Es decir, yo tengo una bolsa de dinero para poder invertir en recursos, pero no solo, digamos, a fondo perdido. Es decir, yo lo invierto y tengo que mostrar unos resultados. Yo trabajo mucho el tema de los proyectos europeos. Proyectos europeos, tú solicitas una subvención y luego primero tienes que justificarlo. Es decir, pedir la justificación de por qué quieres ese dinero. Y luego tienes que mostrar que realmente ha tenido sus resultados, evaluarlos y los resultados que tú esperabas tener y justificarlo he justificado para poder recibir el 20% restante, porque si no, no te lo mandan. Es decir, que tienes que hacer un buen trabajo, es decir, te hacen una evaluación del trabajo que realizas. Otra cosa es la mejora que comentabais de la función docente. Y una de las cosas que se hace, y eso realmente también se hace, es decir, se buscan buenas prácticas. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando nuestro centro consiguió el premio Miguel Hernández, que nos dejamos como número 1, pues me invitaron fui a Santander, me invitaron de Santander para poder dar una ponencia. Estuve en Murcia también y asistieron muchos profesores, pero la clave es cómo traslada el profesor ese conocimiento. Al final tiene mucho que ver con lo que el profesor necesita. Un profesor, por ejemplo, que está abrumado con intentando salvar el día a día, pues al final acaba siendo un poco difícil empezar con cosas nuevas. Y también cuando no tiene el apoyo del equipo directivo. Es importante un proyecto de centro en el cual el equipo directivo le apoye y de alguna forma que, bueno, al final que tenga cierta reconocimiento. Es decir, voy a pelearme, decir, después de mi trabajo y tal, no voy a hacer una cosa nueva porque quiero mejorar. Bueno, pues ese profesor debería de tener un reconocimiento, o que sea por lo menos que le digan, muy bien hecho, ¿eh? Y que pudiese de alguna forma pues sentirse orgulloso del trabajo que hace. Sí, efectivamente. Sobre todo que os escuchen. Es una cuestión básica, no es muy complicado. Esperad un segundo que tengo problemas con pantalla. A ver, no es muy complicado. Es decir, tienen cientos de personas que se podrían utilizar para hacer esos estudios y para que os escuchen, porque vosotros estáis a pie de aula y mejor que vosotros no lo sabe nadie. Lo que ocurre, y es lo que lo que he comentado con María algunas veces, que cuando la política entra en el aula, la calidad sale por la puerta, ¿eh? Y entonces entran muchos políticos como asesores y asesoran para asegurarse su reelección como consejeros, etcétera, etcétera. Y a los que estáis a pie de aula, tiza en mano, pues no se os escucha suficientemente. Yo coincido, viéndolo desde fuera, coincido plenamente con lo que estáis explicando. Muy bien, pues quería dar paso a otra pregunta también, porque se nos va acabando el tiempo. Em, el tema de los exámenes, porque he estado escuchando unos comentarios del ministro portugués, que fue ministro portugués de Educación, Nuno Crato, de Portugal, que atribuye el éxito PISA que hay en Portugal, que los tenemos aquí al lado, que también podemos aprender de ellos, Dios mío. Entonces, él opina que los exámenes no se han de eliminar. Y no solamente no se han de eliminar, sino que han de valer para algo. Y los alumnos que tengan dificultades, se tiene que ayudar a esos alumnos en concreto, no bajar el nivel de todos. ¿Qué opináis de esta cuestión? A ver, Marita. Bueno, a ver, en Portugal los resultados de PISA mejoraron cuando establecieron las pruebas externas, que eso Sí, va muy bien, porque claro, el que vengan a examinarte otros profesores que no son los tuyos, hace que la nota sea más fiable, ¿no? Porque, claro, tú tienes que rendir cuentas. Si te vienen claro. a examinar, dice, este no es mi profe, aquí no me va a ayudar en el caso de que esa sea la política del profesor, que a veces, pues, por evitar problemas, inflas notas. Entonces dice, mira, no interesa que tus alumnos aprendan, tú los apruebas y entonces queda maravilloso. Hay que ver qué profesor tan bueno que le aprueban todos los alumnos. Bueno, aquí subió el resultado de las pruebas PISA con esa prueba externa.
que yo creo que tendría que haber en España también, que eran las reválidas de antes, ¿no? Y lo quitaron en 2015 y en 2018, perdón, y entonces han bajado los resultados de PISA otra vez. O sea que yo creo que vale la pena seguir incidiendo ahí y hacer un estudio más largo con las pruebas externas que se hacen en muchos países europeos, desde luego. Y yo creo que eso nivela también un poco de cara, pues esto que estábamos hablando de las pruebas de selectividad, ¿no? Que claro que hay que unificar criterios porque al final es un distrito único universitario, pero si la nota también se obtiene por media con el expediente académico, pues dices, hombre, pues ese expediente académico tiene que estar sujeto a una objetividad, no a una subjetividad. Y entonces yo creo que sí, el que hubiera pruebas externas, tipo reválidas, llamémosle como queramos, pues serviría, yo creo, para unificar nivel y para aumentarlo también, claro. Efectivamente, y sobre todo corregiría la tendencia de profesores, como ha comentado antes José Tomás, que no tienen feedback, no se les anima cuando hacen algo excelente o que sobresale, con una aportación novedosa, etcétera, ¿no? Pues corregiría la tendencia de algunos profesores que se dejan de llevar porque no hay un estímulo a la excelencia, ¿no? Entonces, esto es importante. María, ¿qué opinas de esta cuestión? Yo sigo, bueno, además de lo que dice Marita y lo que dice José, sigo diciendo lo mismo, que la persona que haga estos programas tiene que bajar al aula y ver lo que se cuece en ese momento, que no saben, que no tienen ni idea, o sea, que están hablando solamente de hoy vamos a poner los recursos. ¿A qué llaman recursos? Es que me gustaría saber a qué llaman recursos, porque no se ve y lo que dice, esos 500 millones que no va a ser para nada. Un chupachus a cada uno y mientras tanto con la boca callada para que no molesten en clase. Pero no es eso. O sea, tienen que bajar y ver lo que está pasando. Y entonces, ¿por qué no aprenden? Aprenden porque no están estimulados y los mismos profesores no están estimulados porque no reciben ayuda o sea, ni del equipo directivo, porque el equipo directivo, yo estaba en el equipo directivo y nosotros podíamos tener muy buenas ideas, pero ya desde educación ya no te apoyaban. Entonces, pues es que todo es una cadena. Y si te están hablando, o sea, en la televisión te están diciendo una cosa, pero luego resulta que no es realidad, no es la realidad. O sea, desde los estamentos más altos no hay ninguna ayuda. Entonces ya me gustaría saber, pues toda esa ayuda que van a hacer, ¿cómo la van a hacer? Y lo de eso sí que sería una cosa muy buena, eso de los exámenes que dicen, efectivamente, a lo mejor con eso también solucionamos una parte, también se solucionaba. Es que Exámenes es una externos, pena. pero sí, Sí, perdona, Marita, pero ¿y los internos? Es que a los alumnos les dices que no va a haber exámenes y qué Tan contento, estímulo. ¿no? A ver, No. si me das una alternativa, Bueno, y además, das ¿saben una qué exámenes? alternativa. Porque y te preguntan cómo hacen ahora que van eso, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Rellena el hueco, el blanco, claro, ¿qué vas a decir? O sea, es que no tiene sentido, que ahora mismo que no tiene sentido lo que hacen, no tiene sentido. No me extraña que estén los críos, muchos desmoralizados, y que lleguen a secundaria y no quieran saber absolutamente nada de continuar, porque no están estimulados. Yo no veo que los críos tengan interés por ir al colegio, no tienen ninguno, porque lo que ven, para empezar, no ven que tenga una salida, es que no la tiene, no la tiene. Entonces, todos esos programas lo tienen que revisar de alguna forma, pero personas que sepan, no el que lo hace desde un despacho, desde el despacho no se sabe nada. Tiene que ser gente que se meta in situ en el centro. Ahora hay centros que tiran adelante a pesar de todo, por lo que decía José Tomás, que tienen un equipo directivo que a veces se junta un equipo directivo muy potente y suple deficiencias del sistema. Es una pena realmente, porque yo viví una época en que nuestro instituto presentábamos alumnos a las Olimpiadas de matemáticas, de física, de química y sacábamos gente pues de los primeros de Cataluña, incluso de España, ¿no? En matemáticas. Eso era un centro público y el orgullo, bueno, ya tenía fama el centro de ser bueno por las notas de selectividad que entonces se publicaban y que se dejaron de publicar. Dice, ¿por qué no? Que los centros, que sepan los padres qué centros rinden más.
pero eso para no ofender a los que no rinden, pues se dejó de hacer. Bueno, pues ahora los alumnos estos de alto nivel no proceden, o sea, competitivos, ¿no? De estos de Olimpiadas, ya no las gana la escuela pública, digamos, ya son las privadas. Entonces, claro, lo que ocurre con esto es que la pública, que es la que tiene que funcionar, ¿no? Porque el Estado tiene ese compromiso, ¿no? De la educación. Y tienen más Y, recursos que la privada en muchas claro, ocasiones. tiene más recursos y es una obligación, porque es el ascensor social. Antes era eso, el salir con una buena preparación que te enfrentaba al mundo, aunque no tuvieras recursos, pues te enfrentaba al mundo en unas condiciones buenas. Cierto es que no era para todo el mundo, porque no era obligatoria la enseñanza hasta la edad que es ahora, pero bueno, es que aunque se baje el nivel, la media, al acoger a todos los alumnos, pues la media baja, pero tú tienes que dedicarte a no igualar por abajo y tienes que darle a cada uno lo que le pueda potenciar. O sea, no, tú no puedes pedir o esperar que todo el mundo en una clase pueda participar en unas olimpiadas, pero sí que los alumnos que tienen un potencial importante se vean estimulados y salgan preparados, ¿no? Que es lo que está pasando aquí, que ahora la buena enseñanza está en las privadas y antes estaba en la pública. Sí, sí, sí. O como ha Sí. comentado antes María, que en Finlandia, por ejemplo, he oído, corregirme si me equivoco, que a los alumnos los tienen no de edades por años, sino de 2 o 3 años de diferencia. Por niveles los tienen, o sea, niños de 8 a 10 años por niveles de matemáticas están con unos grupos. Un niño está con un determinado, un determinado tipo de compañeros de 8 años, un niño de 10 con niños de 9, por ejemplo. Y luego un niño de 8 a lo mejor está con niños de 10 años en un nivel C, por ejemplo, porque es superior al otro, ¿no? A ver si os explico bien. Hay 3 grupos, A, B y C, de diferentes niveles de matemáticas, entre niños de 8 a 10 años. Entonces son grupos muy reducidos, de 10, 12 alumnos, pero en su nivel, no en su edad, en su nivel. Sí, sí, Hombre, sí, no puede Eso en estar uno de España 10 y uno es de 17. imposible. en Eso en España España es muy difícil. imposible porque es que es lo que hablamos, es el propio sistema el que limita, es decir, el propio sistema a través de sus leyes, de las leyes educativas, lo que comentaba Marita, es decir, la excelencia, ¿no? Limitamos por abajo, no sea que alguien pueda superar, pues para evitarlo vamos a hacer esto. Es un sistema castrante. Y luego, muy impositivo, hablamos, por ejemplo, de los exámenes y que comentabais antes, efectivamente, no toda la evaluación tiene por qué hacerse por exámenes, pero claro, la nueva ley quiere imponer que no sea por exámenes. Entonces, exámenes fuera, ¿vale? Cuando un examen, y comentabais, y los profesores lo sabemos, es un estímulo. Es un estímulo para el desarrollo, es decir, yo con mis alumnos lo noto, además lo hablamos esta semana. Digo, el examen, yo entiendo que para vosotros supone un nivel de estrés alto, pero ¿tendríais otro estímulo diferente a este para aprender todo lo que estáis aprendiendo? Y me dicen, no, profesor. Dice, es que con el examen nos pone las pilas para poder desarrollar y aprender nuevas cosas. Y lo habéis hablado un poco en general, es decir, por ejemplo, la repetición de curso. La repetición de curso, por supuesto, a veces que el alumno es mejor que pase, por supuesto, pero esto que es una decisión de los profesores, que digan, no, para este alumno es mejor que pase y que avance con sus alumnos, que por cierto, yo no soy partidario, eso es como una solución, la de que pase es una solución un problema, digamos, para esconder realmente la necesidad auténtica del alumno y es buscar soluciones para los alumnos, porque el sistema educativo te pone y te encasilla. Tienes que ir a tu grupo y no tienes otra opción, ¿vale? Esa es tu opción. Luego han surgido otras opciones, pero acaban siendo lo mismo, es decir, no se atiende a lo que el alumno, porque la clave está en ilusionar al alumno.
cuando tú tienes una persona ilusionada por algo, tienes una persona que pone el esfuerzo, que pone el trabajo. Lo comentaba, fíjate, tuve ayer cena con unos antiguos compañeros y nosotros decíamos, ¿y nosotros por qué estudiábamos? Y dice, y estudiamos porque queríamos ir a la universidad, queríamos tener una vida mejor. Y eso nos ponía las pilas y cualquier cosa que nos pedían la hacíamos porque queríamos ir. Dice, y hoy en día, y además éramos cuatro compañeros, 3 profesores, dice, hoy en día no es lo mismo, decían mis compañeros, ¿no? Los alumnos no tienen esa misma motivación que teníamos. Por el Cambia. desprestigio de la universidad, es que tampoco creen que vaya a ser un ascensor social, como ha comentado Marita, porque saben que los licenciados están trabajando de camareros en España. Entonces no existe ese aliciente. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Para María y para Marita, ¿con qué frases os queréis despedir? 30 segundos para cada una. María. No sé, a ver, Marita, ¿qué es lo que te parece? No sé. Bueno, ¿Qué pues recomendaríais? ¿Qué es pues yo lo que urgente? recomendaría es que el sistema educativo tuviera un consenso, fuera decidido, ya que los políticos tienen que intervenir, pues que intervengan. No puede ser un sistema educativo de partido. Esto no es de izquierdas ni de derechas, esto es una cosa que interesa a toda la población y se tiene que implicar todo el mundo. Y desde luego, desde la política no se tiene una idea clara de cuáles son las necesidades de la educación. Tendrían que contar con personas verdaderamente relevantes en el mundo educativo, que supieran de qué va la cosa, ¿no? Muy bien, estupendo. En el apartado de soluciones, María, ¿con qué quieres Sí, yo despedirte? exactamente lo mismo, nada, fuera política y desde luego que lo hagan personas que están en ese momento trabajando o que hayan trabajado, que tengan una experiencia y que puedan dar otro tipo de soluciones según lo que está pasando en este momento. Los políticos, lo siento mucho, pero no tienen que entrar al aula absolutamente para nada, más que para ver lo que pasa y según eso dar oportunidad a que los profesores sean los que tengan que hacer todo el sistema educativo, que ellos sí que saben, porque están en contacto directo continuamente con la gente joven, que es la que trae las nuevas ideas. Efectivamente, y Yo creo ven, que sí. ven las necesidades en tiempo Efectivamente, real, como están en tiempo ocurriendo en real, tiempo eso es, real. eso es. Siempre Eso con es. alguien que haya estado antes para que también pueda hacer la comparación y le pueda decir en un momento determinado, mira, esto se hacía y resultaba muy bien. Y a la vista de lo que está pasando ahora, pues que ellos también que Efectivamente, opinen. mejorar y recuperar viejas técnicas Efectivamente, que han efectivamente. funcionado. Pues muchas gracias a nuestros invitados por sus valiosas opiniones basadas en su experiencia. Tiza en mano. Sí, Salma. Parece que la tiza cumplía mejor su cometido que la pantalla en la actualidad. Y esperamos que estas reflexiones sirvan para mejorar el futuro de la educación en España. Buen día, buena suerte y hasta la próxima semana, si Dios quiere y el gobierno no nos cancela. Hasta luego, chicos. Bueno, Muchas adiós, gracias, un adiós y placer. gracias. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Igual.